nueva, ya, el plan de biología, el programa de biología, perdón, está dividido en módulos. Nosotros trabajamos con un módulo ahora, trabajamos con una unidad de un módulo y ahora nos vamos a trabajar con otro módulo, ya, y con la primera unidad de ese módulo. Y al tiro voy a compartir el Power. Bueno, y es un tema, ¿no es cierto?, bastante importante, el que se va a tratar y el que considera ese módulo y esta unidad. Ya, ahí está. Bueno, el módulo se llama Ambiente y Sostenibilidad. ¿Ya? La unidad 1, porque cada módulo tiene 2 unidades. Esta es la unidad 1 y se llama Cambio Climático como desafío urgente. ¿Ya? Bueno, el objetivo de la clase, comprender cómo se produce el cambio climático y la importancia de sus efectos negativos en el ambiente. Como ustedes se dan cuenta, ¿no es cierto?, es un tema que no es solo del colegio, es un tema que trata, ¿no es cierto?, que lo debemos tener presente, porque es sumamente importante. Ya, el que está metiendo mucho ruido en su casa, por favor, UTS. Gracias. Ya. Vamos entonces. Bueno, no, el hombre y, ¿no es cierto?, todos los seres vivos tienen la característica de que interactúan con el ambiente, porque del ambiente van a obtener, ¿no es cierto?, los distintos recursos que necesitan para poder sobrevivir. Ahora, en el caso del hombre, a diferencia de los otros seres vivos, de los otros organismos, digamos que como quien dice, ha dominado el planeta, ¿ya? Y ha aumentado, ¿no es cierto?, la población humana constantemente, ¿ya? Y eso ha provocado un gran impacto en el planeta, ¿ya? Y se traduce finalmente todo esto en efectos dañinos, que son, yo diría que en algunos casos casi irreversibles, ¿no es cierto? Se produce disminución de la biodiversidad, por ejemplo, desertificación y lo que llamamos el cambio climático, entre otros, ¿ya? Bueno, y de este último tema del que nosotros vamos a hablar un poquito y lo vamos a comentar. Vamos a recordar algunas cosas porque en realidad hay temas que ya se han tocado, pero la idea es que nosotros lleguemos a hablar finalmente de los efectos del cambio climático acá en Chile, más específicamente y no así a nivel mundial, ¿ya? Bueno, y aquí muestra esta imagen, ¿no es cierto?, algunas de las actividades que el hombre desarrolla y que llevan precisamente a generar deterioro en los ecosistemas. Las distintas actividades, bueno, y hay muchas más que aquí no están representadas, que no están mostradas, pero esto es como una idea para que nosotros consideremos que en la medida que el hombre, ¿no es cierto?, avanza, ¿no es cierto?, tecnológicamente, por ejemplo, avanza, pero retrocede en otros aspectos, ¿no es cierto?, porque genera deterioro en los ecosistemas y produce daños que son, como decíamos, casi irreversibles en algunos casos. Bueno, y hablemos del cambio climático. Entonces, aquí me gustaría saber qué es lo que saben ustedes acerca del cambio climático. Así que los escucho. ¿Qué es lo que es el cambio climático? ¿Por qué se produce? ¿Cuáles son en general sus causas? ¿Los efectos que tiene? O sea, hay estas cosas que se pueden decir. Cualquier cosa que ustedes vayan a decir sobre el cambio climático es un aporte, ¿no es cierto? A ver, ¿qué me pueden decir acerca del cambio climático?
Los escucho, niños. La Maite Pérez. ¿Qué sabe usted del cambio climático, Maite? Krishna. Los escucho y espero a que colaboren un poquito. Aparte, ¿tendrán alguna opinión al respecto? José Luis, ¿qué puedes Profe, decir acerca del cambio climático? profe, Dígame. son alteraciones climáticas que se producen por el calentamiento global. Ya, alteraciones del clima que se producen por el calentamiento global. Ya, ¿qué más me puede decir? ¿Qué más sabe acerca del cambio climático? José, pero es que la idea es que digan lo que saben, pues, no que me lean ahí, que escriban cosas. No es la idea, pues si la idea es que vayamos de lo que se sabe, ¿no es cierto? Creando, ¿no es cierto?, la idea general de... Bueno, veamos entonces. Bueno, la verdad es que el cambio climático, como dice ahí, es un fenómeno que existe desde las épocas pasadas, ¿ya? Si nosotros miramos la historia hacia atrás, nuestro planeta ha sufrido calentamientos, enfriamientos de una manera natural, sin que haya intervenido el hombre, ¿ya? Por lo tanto, estos cambios climáticos vienen existiendo desde hace millones y millones de años. No es que el cambio climático haya aparecido ahora exclusivamente por la actividad humana, o sea, es una actividad, entre comillas, natural, ¿ya? Ahora, ¿cuál es el problema que se ha generado en la actualidad? ¿Por qué genera tanta bulla? ¿No es cierto? Porque, ¿no es cierto? En épocas pasadas, este cambio climático que ocurre como en forma cíclica, ¿no es cierto? A cierta cantidad de millones de años se produce, ¿ya? Han sido procesos como muy lentos, los que han ocurrido. Pero en la actualidad, ¿no es cierto?, este cambio climático se está produciendo con una gran intensidad y en muy pocos años. Estamos hablando de que hace 200 años que se ha producido, ¿no es cierto?, este cambio climático que en el fondo ha generado el hombre por la actividad que él, ¿no es cierto?, que él realiza, o las distintas actividades que el hombre realiza, ¿ya? Ese es el gran problema. Entonces, los cambios climáticos pasados han demorado millones de años, ¿ya? Y han sido varios. Pero en la actualidad, este cambio climático que ha generado el hombre, ¿no es cierto?, ha ocurrido en un tiempo breve y ha sido también muy intenso. Solo unas décadas, unos 200 años, lo cual es muy poco para este tipo de fenómenos, ¿ya? Ahora, a lo largo, ¿no es cierto?, de la historia, hay muchos procesos naturales que producen en la Tierra estos cambios climáticos. Por ejemplo, los movimientos de las placas tectónicas, la actividad volcánica, ¿no es cierto?, las manchas solares, los impactos de asteroides, todo eso, ¿no es cierto?, todos esos fenómenos son responsables de los cambios climáticos que han ocurrido en el pasado, ¿ya? Y que podrían ocurrir también en el presente, ya en forma natural. Ahora,
¿Qué cambios climáticos han ocurrido? A ver, aquellos que saben de historia, aquellos que les gusta la historia y han leído, a ver, ¿qué me pueden decir? ¿Qué cambios climáticos han ocurrido? A ver, ¿cuál pueden mencionar? A Fernanda. ¿Qué me dice? A ver, o Jaime Carrillo, cualquiera de los dos. ¿Qué cambios climáticos? A ver, ¿qué me pueden decir? Incluso se han hecho hasta películas en relación a esos cambios climáticos. Y dice que están muy bien hechas, que se apegan bastante a la historia. Bueno, ahí aparecen estas famosas eras o periodos glaciares, ¿no es cierto? Donde ha bajado la temperatura, ¿no es cierto? Y se han congelado regiones, pero ha ocurrido por millones y millones de años, ¿no es cierto? Incluso estos hielos han llegado hasta cerca de los trópicos, en algunos casos. ¿Ya? Bueno, ese es uno de los cambios climáticos que nosotros podemos tener como presente, ¿no es cierto? Estas glaciaciones que se dividen como en varios periodos. ¿Ya? Ahora, ¿cuáles serían entonces las causas que producirían, ¿no es cierto?, este cambio climático? ¿Qué me pueden decir? Jennifer, las causas específicas del cambio climático, ¿cuáles podrían ser? Espero y escucho. Bueno, hay algunos investigadores, ¿no es cierto?, que todavía piensan que podrían ser por efectos naturales, pero hay muchos estudios que indican absolutamente lo contrario. O sea, el hombre es el responsable del cambio climático, ¿no es cierto?, que nos está afectando hace alrededor de unos 200 años, ¿ya? La actividad humana, ¿no es cierto?, está ahí detrás de toda esta situación que nosotros estamos viendo hace un tiempo ya. Ahora, específicamente, cuando nosotros estamos utilizando combustibles fósiles, ¿ya? O estamos, como dice ahí, explotando ganado, ¿no es cierto? Estamos haciendo crecer ganado, criamos ganado, ¿ya? O también cuando talamos bosques sin tener mayor medida, nosotros vamos a ir produciendo una serie de gases que son los llamados gases de efecto invernadero, ¿ya? Y que van a llevar finalmente, ¿no es cierto?, a que se produzca el calentamiento en el planeta, lo que va a poner en peligro, ¿no es cierto?, a los seres vivos, no solamente a nosotros, sino que a todos los seres vivos que ahí existen, ¿ya? O sea, vamos a tener un planeta, ¿no es cierto?, con temperaturas bastante altas, ¿ya? Y que va a afectar a toda la biodiversidad. Ahora, que afecta grandemente, por ejemplo, a la vegetación. Nosotros, nuestra base, ¿no es cierto?, de la vida es la vegetación, ¿ya?
Ahora, ¿es de nuestros tiempos el efecto invernadero? A ver, ¿qué me dicen los que saben historia? ¿Qué me pueden decir? Los que saben y les gusta la historia. ¿Es este efecto invernadero de ahora o ha existido desde siempre? Es de ahora, profe. ¿Cómo? Es de ahora, de revolución industrial, que está presente eso. Ya. ¿Alguien sabe a qué se refiere el efecto invernadero? ¿En qué consiste? Sí, profe, yo sé. A ver, Se produce al tener tanta concentración de carbono, los rayos solares no permiten que sean reflejados hacia el espacio. Entonces se produce el efecto invernadero y sobrecalentar la superficie. ya, correcto. Ahora, ¿eso solamente ofrece un efecto negativo o tiene un efecto positivo también? Positivo igual, pues, profe. Sí, y de hecho el efecto invernadero podemos decir que existe desde, ¿no es cierto?, que existe la vida acá casi en el planeta. Porque el efecto invernadero, como bien decía el compañero, bueno, es producido por un conjunto de gases. Los gases, los GEI, los gases de efecto invernadero. Estos gases van a hacer, ¿no es cierto?, que los rayos solares que vienen digamos, provenientes de la radiación solar, lleguen al planeta y se queden parte de ellos acá y produzcan un calentamiento en la superficie terrestre. Ahora, este efecto invernadero ha existido desde antes y ha sido necesario de que exista, ¿ya? Eso lleva a que nosotros tengamos a nivel de la superficie terrestre un promedio de temperatura de alrededor de 15 grados Celsius. ¿Ya? Si el efecto invernadero no existiera, el promedio de temperatura sería de menos 18 grados Celsius, o sea, 33 grados menos. Y con esa temperatura, la vida no se podría desarrollar. Por lo tanto, el efecto invernadero existe desde hace muchos años atrás. Pero ¿cuál ha sido el problema? ¿Cuál es el gran problema que se ha producido con este efecto invernadero? O con estos gases de efecto invernadero, que ya vamos a ver vamos a recordar cuáles son. ¿Cuál ha sido el problema que se ha generado? Los escucho. A ver. Desde la revolución industrial, ¿cuál ha sido el problema? ¿Qué tiene que ver aquí la revolución industrial? A ver. ¿Qué tiene que ver la revolución industrial? Desde ahí, desde que aparece la revolución industrial, y algunos años después, ¿no es cierto?, ya se genera lo que llamamos el cambio climático. Ya, pero a ver, estoy esperando que alguno me diga cuál es el problema del efecto invernadero en este minuto y los gases de efecto invernadero. ¿Y qué tiene que ver la revolución industrial? ¿Qué ha acarreado la revolución industrial o qué acarreó la revolución industrial? Más contaminación ¿Por qué? por el vapor, todo eso que las máquinas tenían. Las Entonces, como que máquinas, ¿no desde es ahí, cierto? Se empieza a utilizar máquinas y empieza a aumentar, o sea, empiezan a producir una gran cantidad de gases y esos gases empiezan a aumentar el efecto invernadero. Por lo tanto, desde que aparece se produce la revolución industrial,
¿no es cierto?, estos gases van en aumento y se da inicio, ¿no es cierto?, alrededor de unos 50 años después, desde que aparece o se produce la revolución industrial, al cambio climático. ¿Ya? O sea, el efecto invernadero, ¿no es cierto?, se me fue la palabra, el efecto invernadero se hace mayor, se acentúa. ¿Ya? Y al acentuarse el efecto invernadero, se produce mayor calentamiento de la superficie terrestre. ¿Y qué consecuencia tiene? Por ejemplo, que la superficie terrestre se caliente más. Por ejemplo, ya dicen que ha aumentado alrededor de 1,5 grados. Y se espera de aquí al 2070, que no está tan lejano. Ustedes van a estar vivos en el 2070. ¿Ya? Se espera que aumente 4,5 grados, lo cual es una gran cantidad. ¿Ya? Entonces, ¿qué acarrea el aumento de la temperatura en la superficie terrestre? ¿Qué efectos negativos acarrea? Que lo hemos visto, lo han mostrado en la tele, apareció hace rato ya que estamos hablando de, a ver, bueno, ahí tendrán que pensarlo, por favor. Ya, y aquí aparecen los gases de efecto invernadero, los principales. Falta uno solo, que es el agua. Bueno, sería el dióxido de carbono, que si ustedes se fijan, ¿no es cierto?, es el que se presenta en mayor porcentaje. Después aparecen los clorofluorocarbonos, un grupo de estos compuestos, ¿ya? Por otro lado está el metano y el óxido nitroso. Ya, esos serían, y el vapor de agua que yo les mencionaba adelante, que no está en esta lista, no está en este gráfico. ¿Ya? Ahora, ¿qué es lo que hacen? Estos gases de efecto invernadero son los que generan, ¿no es cierto?, esta especie como de techo que impiden que estos rayos luminosos se vayan todos y por lo tanto se produzca un calentamiento de la superficie terrestre. Y calentamiento que es necesario para la vida en el planeta, calentamiento que permite, ¿no es cierto?, que la temperatura sea en promedio de 15 grados Celsius. Pero si estos aumentan, aumenta también la temperatura de la superficie terrestre y se produce, ¿no es cierto?, más calor, por lo tanto, se va a generar este fenómeno que llamamos el calentamiento global. Y que se va a traducir, por ejemplo, que salió harto en las noticias, se fracturan estos icebergs, ¿no es cierto?, y empiezan a derretirse. Y derretimientos que esperaban que ocurrieran en 50, 70 años más, resulta que están empezaron a ocurrir el año pasado. De hecho, me acuerdo, no recuerdo el nombre, pero en Groenlandia, un tremendo iceberg. Y, ¿no es cierto?, se había desprendido y se estaba ya derritiendo, cuando eso se esperaba que ocurriera, pero en varias décadas más adelante. Y sin embargo ya había ocurrido. O ya estaba ocurriendo. ¿Ya? Bueno, y aquí hay una imagen que muestra, ¿no es cierto?, lo que llamamos el efecto invernadero. ¿Ya? Pero recuerden, es un fenómeno natural, pero a través de la actividad humana, este se ve acentuado y va a producir un calentamiento de la superficie terrestre, que está afectando a todo el planeta, y ahí hablamos del calentamiento global, y que trae una serie de consecuencias. Entre una de ellas, ¿no es cierto?, la gran consecuencia es el cambio climático. ¿Ya? Ahora, ¿de dónde provienen estos gases que nosotros mencionamos como los gases de efecto invernadero? Bueno, en el caso, ¿no es cierto?, del dióxido de carbono, proviene de fuentes humanas, ¿no es cierto? Cuando utilizamos combustibles, por ejemplo, combustibles fósiles,
carbón, petróleo y gas, ¿no es cierto?, quemamos esos combustibles, se produce una gran cantidad de dióxido de carbono, ¿ya? Y sumado a la deforestación, esto de que se talen bosques indiscriminadamente, ¿no es cierto?, hacemos que este dióxido de carbono permanezca en gran porcentaje en la atmósfera, ¿ya? Y provoca sus efectos. Por otro lado, ¿no es cierto?, está este otro gas que es el metano, que se va a crear, por ejemplo, por la descomposición de materia orgánica, ¿ya? Que viene de vertederos, ¿ya? También se produce este metano a partir del ganado bovino, de los eruptos del ganado bovino. Suena increíble, pero es cierto, ¿ya? Entonces, aquellas zonas donde hay crianza de ganado, entonces hay una gran concentración de metano, ¿ya? Bueno, y en general del sector ganadero y de crianza. Después, el óxido nitroso es emitido, ¿no es cierto?, por bacterias que existen en el suelo. Hay una gran cantidad de bacterias en el suelo que son parte, ¿no es cierto?, de este ciclo del nitrógeno, ¿ya? Y que se van a acentuar, ¿no es cierto?, porque como el hombre ha buscado las formas de poder hacer producir más a los suelos, ¿no es cierto?, los suelos agrícolas, porque como hay mayor cantidad de población humana, ¿ya?, entonces utiliza fertilizantes y junto con esto, ¿no es cierto?, hay un aumento de este óxido nitroso. ¿Ya? Y también el tratamiento de los residuos que provienen de los animales, ¿ya? Y por otro lado también existen algunas industrias que producen este óxido nitroso, ¿ya? A través del uso de algunos motores, y ese óxido nitroso es liberado a la atmósfera. Y por último tenemos, ¿no es cierto?, estos CFC, los clorofluorocarbonos, que son un grupo de gases que se utilizan en la industria, por ejemplo, de la refrigeración. Yo creo que en la mayoría de los hogares hay refrigeradores y estos funcionan, ¿no es cierto?, con estos CFC, ¿ya? Y también, ¿no es cierto?, los aire acondicionados, ¿ya? Y antiguamente, ¿no es cierto?, estos clorofluorocarbonos todavía deben quedar, pero bastante menos, en los aerosoles, en los sprays, ¿no es cierto? Todos estos productos que venían en spray se hizo hace años ya, no estamos hablando del año pasado, hace 5 años, 20, 30 años atrás lo menos, ya se tenía conocimiento de que estos aerosoles que se utilizaban tenían clorofluorocarbono y que el clorofluorocarbono, por ejemplo, producía un adelgazamiento de la capa de ozono. Entonces se hicieron grandes campañas para dejar de usarlo, ¿ya? Bueno, y por otro lado, estos CFC también están en los aislantes térmicos. Entonces, la idea es intentar utilizar lo menos posible todos esos productos que contengan estos gases que puedan aumentar, ¿no es cierto?, el efecto invernadero, ¿ya? Entonces, después de lo que hemos visto, este efecto invernadero, ¿no es cierto?, es responsable, el efecto invernadero de estos tiempos, ¿no es cierto?, es responsable de el calentamiento global, es decir, que aumente la temperatura en la superficie terrestre. Y a su vez, este calentamiento global es responsable de que se produzca, ¿no es cierto?, el cambio climático, ¿ya? Bueno, ahora, los efectos que nosotros hemos mencionado, bueno, ya se ha dicho, aquí está reafirmado, ¿no es cierto? Estos cambios climáticos, bueno, tienen grandes efectos, como decíamos,
estos glaciares que se van deshaciendo, se van desapareciendo, cuando debía ocurrir mucho más lentamente y en un plazo, digamos, más lejano, ¿ya? También se desaparezcan hábitats, ¿no es cierto?, de seres vivos, de plantas y animales, que se produzcan inundaciones, que se produzca desertificación, ¿ya? Bueno, y que muchos fenómenos que ¿no es cierto?, se predijeron para que ocurrieran en años venideros, estén ocurriendo ahora, ¿no es cierto? Esos son los grandes efectos nocivos de este cambio climático. Bueno, y aquí hay imágenes que muestran estos efectos negativos como inundaciones, huracanes, desertificación, esto de hielo, ¿no es cierto?, etcétera. Y uno queda corto aquí, ¿ya? Bueno, ¿y qué pasa en nuestro país? ¿Existe el cambio climático? ¿O somos un oasis, nosotros somos una isla y no tenemos cambio climático acá, no tenemos problema con el cambio climático? ¿Ya? Bueno, lamentablemente sí tenemos también problemas, ¿no es cierto? Y realizamos actividades que contribuyen con el cambio climático, el efecto invernadero y el calentamiento global, obviamente, ¿ya? Y que nos trae grandes consecuencias, ¿ya? También tenemos que derretimiento de iceberg, desaparición de biodiversidad, disminución de la biodiversidad, y de hecho hay grandes entidades que hacen como catastros, ¿no es cierto?, de la desaparición de ecosistemas y de la biodiversidad en distintas regiones del mundo, del planeta, y nosotros estamos dentro de ese listado, ¿ya? Por ejemplo, en el sur de Chile, nosotros tenemos desaparición de muchas especies que son incluso propias de nuestro país, o sea, que han aparecido acá y se han mantenido acá. Porque recuerden que por la geografía que tiene nuestro país, nosotros tenemos como verdaderas cortinas, como que impedirían, ¿no es cierto?, que otras especies pudiesen llegar, igual llegan, ¿ya? Pero, y también las que se han generado aquí, las que son endémicas, que son propias de nuestro país, puedan irse, ¿no es cierto?, a otras regiones. Tenemos la cordillera por un lado, tenemos el desierto, ¿no es cierto?, tenemos el mar por el otro. Entonces, y son muy angostos, por lo tanto, esa geografía hace que nosotros, en nuestro país, existan muchas especies que son propias y exclusivas nuestras. Pero con el cambio climático, nosotros estamos haciendo que desaparezcan muchas de estas especies que estén en peligro de extinción. Y hay una serie de categorías en relación a estas especies en peligro, amenazadas, etc. ¿Ya? Bueno, y aquí hay una pregunta que es importante que nosotros la tengamos presente, es el ¿qué haremos? ¿Ya? Porque ustedes, como les decía, de aquí a 50, 60 años más van a estar vivos y probablemente puedan estar bien, ¿ya? Y hay tantos, ¿no es cierto?, fenómenos naturales que se predijeron que ocurrirían muchos años más adelante, pero están pasando ahora. Entonces, ¿qué harán ustedes para detener, revertir en alguna medida todo esto del cambio climático? Así que tienen una pregunta de tarea para la casa. Es una gran y buena tarea. ¿Ya? Bueno, para que podamos complementar lo que nosotros hemos visto, se me lo saqué anticipadamente, para que nosotros podamos complementar,
yo voy a subir a WebClass, unos escritos que hablan precisamente sobre esta pérdida de la biodiversidad acá en Chile. Y la idea es que ustedes los lean, ¿ya? Y la próxima clase nosotros podamos trabajar con esa lectura y que en una futura evaluación se va a considerar también.